¿Qué pasa, tiburones? ¿Cómo estáis? Bueno, un nuevo vídeo en el canal y además este me hace muchísima ilusión. Como ya sabéis, este fin de semana fui a ver a mi preparador a Madrid. Aproveché, primero de todo era el cumple de mi abuela, entonces pues había que ir a verla, ¿no? Ya son 84 añitos y hay que disfrutarlo en familia. Esto lo celebramos el sábado y el viernes aproveché para pasar revisión con Roberto. Lo bueno es que justamente hacía un año habíamos hecho exactamente lo mismo. Mismo sitio, mismas luces, mismo bañador. Entonces, mira, aprovecho para comentaros un poquito qué vamos a hacer respecto a la rutina, tema de competiciones, os voy a contar un poquito de todo. Así que poneros cómodos. Como os comentaba, llegamos el viernes por la mañana. En este caso hicimos la pierna el jueves. Me acosté a la 1 entre calambres y rollos y nos tuvimos que levantar a las 5, así que habíamos dormido 4 horas. Fue bastante tute, pero bueno, fue llegar a Madrid, coche directo y nos fuimos para Illescas, en el Bull Fitness, que es donde normalmente pasamos las revisiones. Y bueno, en este caso lo hicimos un poquito diferente. ¿A qué me refiero? El año pasado hicimos las fotos con una cámara profesional. Y esta vez las fotos que vais a ver son del iPhone, entonces el año pasado tenían un poco más de calidad que este. Y vamos a ver dos físicos en estados diferentes. ¿A qué me refiero? La foto que vais a ver, en este caso, a la izquierda, ¿vale? Es un físico que estaba con un peso de 112,4 kilos a... Dame un segundito que lo miro, porque no me lo sé todo de memoria, ¿vale? Sí, sería muy friki saberme los pesos, las semanas y tal. Estamos con un peso de 112,4, ¿vale? Peso de 112,4 a 8 semanas de competir en el primer regional, en este caso, ¿vale? ¿Qué hicimos? En el vídeo, o mejor dicho, las fotos que vais a ver, a la izquierda estaba después de haber entrenado, o sea, ya estaba bombeado, y hicimos una pequeña puesta a punto. Aún quedan muchas semanas, pero aprovechamos que Roberto me iba a poder ver para precisamente, pues eso, esa puesta a punto y que me viese exacto y demás. En cambio, las fotos que vais a ver a la derecha son con 6 kilos más, 118,4, sin bombear. Estábamos, de hecho, recién llegados, hablamos un ratito en el bar y fue posar en frío, por así decirlo. Y veréis que también el porcentaje de graso no es el mismo. En uno estamos a la izquierda, como os comento, a 8 semanas y en las de este fin de semana estamos a 13 semanas de competir, ¿vale? Con 6 kilos más. Y ya os digo, la cama no es exactamente la misma, las luces sí, el bañador sí, en una había bombeado, en otra no. Pero bueno, por suerte no hace falta hilar tan fino los detalles, porque creo que se notan los cambios y joder, estoy muy contento. Por eso este vídeo me hace tanta ilusión, porque aunque no lo creáis, son muchos años de curro, pero este año en concreto, bueno, como el anterior y como el otro, todos los días por y para lo mismo. Entonces, bueno, vamos con las fotos y no me enrollo más. Expansión dorsal de frente, ya veis, foto de la izquierda, sí es cierto que tenía mejor condición, ya os digo, estábamos a 8 semanas y en la segunda estábamos a 13. También os digo, uno de los problemas o una de las cosas de las que pecamos el año pasado fue de estar demasiado condicionados antes de tiempo. ¿A qué me refiero? De hecho, esto lo hablé con varios preparadores, Fran entre uno de ellos y varios más, y bueno, evidentemente con mi preparador, ¿no? Con Roberto. El fallo que habíamos tenido siempre normalmente era el tema de la condición, ¿vale? Al final yo sufro de insomnio cuando estoy en preparación y siempre me había pasado lo mismo. A 8, 9, 10 semanas, digamos que el físico se veía bien, pero en cuanto empezaba a no poder dormir, el físico se iba a tomar por saco, o sea, fatal. ¿Cómo lo remediamos? Dijimos el año pasado, vamos a ir con mucho más tiempo, quitamos comidas libres, simplemente hacemos cargas y descargas, o refits, mejor dicho, o sea, comida libre, pero pautada. Te comes, me alimento, 800 gramos de patata con una hamburguesa que te haces tú, todo más cuadrado para poder ir con tiempo. Entonces, ¿en qué se tradujo eso? Pues que a 8 semanas teníamos una condición ya bastante buena, donde ya dijimos, en 2 semanitas 2-3 semanas podías competir. ¿Problema que hubo con eso? Que mantener ese punto, ese porcentaje graso durante tantas semanas, porque ya os digo, todavía faltaban 8 para la primera competición, más otras 2 semanas para lo que iba a ser el Ben Wader, más no recuerdo si eran 2 o 3 semanas, de hecho creo que no, mentira, eran 4 semanas hasta el Olympia, ¿vale? Que el año pasado íbamos a hacer
el Regional, el Ben Wader y luego el Olympia. Era impensable, o sea, ya me pasó pues lo de siempre, con bastante mejor condición, pero el problema era el sueño. Entonces este año, ¿qué dijimos? Oye, con calma, primero de todo que salimos más tarde, en lugar de competir el 20 y pico de abril, competimos el 24 de mayo, en lugar de tener 8 semanas, yo os digo, todavía tenemos 13, o si lo queréis decir, quedan 12 y 6 o 5 días, ¿vale? Entonces vamos con bastante más margen y la idea es, yo os digo, las comidas libres están pautadas, o sea, son refits. Estoy con la dieta ahora mismo, como ya os comenté, con días más altos y más bajos de hidrato. Otra de las cosas que hicimos es que precisamente Roberto, cuando me vio este fin de semana, me dijo, te voy a subir un poco la comida, porque hace no mucho estaba en 120, habíamos bajado a 118. Para los que estáis en el grupo de Borg Family, ¿vale? Que lo tenéis en Instagram, es gratuito, ahí tenéis mi dieta, que muchas veces me preguntáis, oye, ¿qué estás comiendo? ¿Qué tal? ¿La podrías compartir? La tenéis gratis en el grupo. Entonces, meteos ahí, seguidme en Instagram, entráis ahí donde pone Borg Family y todas las actualizaciones de la dieta las tenéis. Entonces, aprovechad, ¿vale? 3 días de dieta, día de entreno, día de no entreno, ¿vale? El día de entreno tengo 2 dietas, por así decirlo. Un día de hidratos altos y un día de hidratos bajos. ¿Qué es esto? En este caso, va rotando. Lunes y viernes siempre tengo dieta de descanso, pero martes, miércoles, jueves, sábado y domingo es dieta de día de entreno. Lo que hago es un día de entreno alto, un día de entreno bajo, un día de entreno alto, un día de entreno bajo. Da igual lo que me toque entrenar, es cíclico, ¿vale? Antes tenía 250 de arroz, cuando empezamos este mes. Como estamos bajando de peso, ahí os digo, era dieta A y B. No había ciclado de hidratos. Como estaba bajando de peso a bastante buen ritmo, me dijo Roberto, vamos a hacer 250 días bajos, 500 días altos. Y aún así, como estaba en torno a esos 118 y la idea es 13 semanas, queda mucho tiempo, y queremos mantener, pues evidentemente, el máximo tamaño posible, lo que me ha hecho es subirme 100 gramos más de hidratos. Cuando os digo de hidratos, para que nos entendamos, hablo de arroz, ¿vale? O sea, luego puede ser, habría que hacer la equivalencia, ¿no? 100 de arroz son 400 de patata. Para que os hagáis una idea, yo tengo días bajos, que son 350 gramos de arroz al día, y días altos, que son 600 gramos de arroz al día. Ya os digo, nunca había comido tanto para prepararme. Sí que es cierto que este año hemos hecho un enfoque distinto. ¿A qué me refiero? Este año lo que hemos hecho ha sido, vamos por partes, vamos a coger y vamos a meter más gasto calórico fuera de. El año pasado, por ejemplo, y cuando veis las fotos de la izquierda, no había hecho nada de cardio. Simplemente me movía para ir y volver de dar los entrenos personales. Es verdad que el gimnasio estaba un poquito más lejos. Ya está, no me subía la cinta. En cambio, este año lo que hemos dicho es, vamos a meter algo más de ejercicio cardiovascular, primero de todo por salud y aparte para poder comer más. Y si puedo comer más, ¿vale? Puedo dormir mejor, puedo entrenar más fuerte. Entonces, esa es una clave que nos está viniendo. Ya os digo, quedan 13 semanas, igual dentro de 5 o 6 semanas os digo otra cosa, ¿no? Pero de momento, para la condición que tengo y la cantidad de comida que estoy pudiendo comer, estoy muy contento. Vale, y aquí tenemos la foto quizás de la que esté más orgulloso, que es ese cambio de espaldas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, la cadena posterior siempre ha sido un punto débil. Los primeros años eran los brazos, la espalda y el femoral, ¿vale? Los cuádriceps siempre es algo que se me ha dado bien o le había dado bastante más caña. Los brazos en 2025 ya conseguimos remontarlos, o sea, después de 6 años de haber competido del 19 al 25, de darle prioridad a los brazos, bien. Y la espalda, ya os digo, no considero que tenga una mala amplitud, no considero que tenga un mal dorsal, siempre se puede mejorar, pero el fallo sobre todo siempre ha sido lo que hablamos la densidad, la zona de trapecio alto, medio, esa zona de los erectores, ¿vale? Entonces, problema que tuvimos el año pasado, la rotura del femoral, bueno, mejor dicho, 2024, que fue la época en la que se me ocurrió la genial idea de moverme con patín. Sí, iba con el patín eléctrico, imaginaos yo con 130 kilos en volumen con el patín y la mochila de entreno. Eso era un show, hasta que me pegué un guarrazo, los que me seguís ya lo sabéis, me desgarré el popliteo, que de hecho el fisio flipó, me decía, tío, jamás he visto una rotura de popliteo, la he estudiado pero nunca lo he visto. Pues yo fui el primero, estuve 5 meses sin poder entrenar bien el femoral, eso fue 2024. 2025,
todo bien, hasta que a 12 semanas, si no recuerdo mal, 13, me rompí el femoral. Estaba haciendo búlgaras y bueno, fue mi primera rotura muscular entrenando. Poco show, entonces eso me limitó mucho ¿en qué? En el trabajo de bisagras. Entonces este año teníamos que ser capaces de conseguir mejorar todo lo que es la cadena posterior con la pequeña limitación de el trabajo de bisagras pesado, que a mí es un trabajo que me gusta, pero ¿a qué se nos sumó este año? 2025 finales, 2026, haciendo prensa, bajé un par de centímetros más de lo que suelo bajar, era la primera vez que probaba la prensa del nuevo gimnasio, bueno, pinzamiento nervioso, radiculopatía, y digamos que estuve pues otros 3-4 meses que se me dormía el pie izquierdo. Entonces, han sido unos años de decir, joder, no puedo hacer un trabajo de bisagras pesado. Bueno, no pasa nada, tómatelo con filosofía, vamos a darle otro enfoque, ¿no? Por ejemplo, el hip thrust me molestaba mucho, pues empezamos a meter trabajo específico de patada y glúteo que yo no había hecho nunca, para conseguir poder seguir trabajando esa zona. ¿Por qué? Porque en el tiempo que tuve ese pinzamiento nervioso no podía hacer recorridos profundos. Entonces la idea es, vale, tenemos esta lesión, nos está limitando, pero vamos a sacar el máximo partido posible, vamos a hacer pues lo que podamos. ¿Que tengo que hacer patadas? Hago patadas. ¿Que tengo que hacer el pino? Pues hago el pino. O sea, lo que sea, pero que nos acerque al objetivo. Entonces, en este caso, yo os digo, han sido unos años de preparación complicados porque, ya sabéis, una cosa es lo que se pone en el papel y otra muy diferente es a efectos prácticos que hay de verdad, ¿no? O cuando surgen las lesiones. De, ostras, es que ojalá pudiese entrenar bien. No, a ver, entrenar bien no vas a poder entrenar bien nunca, porque siempre va a haber cosas. O sea, te vas a lesionar, te van a echar el trabajo, vas a dejarlo con tu pareja, siempre va a haber matices y uno se tiene que adaptar. Entonces, en este caso, yo os digo, el lumbar ha sido algo que ha dado bastante por saco. Caída con el patín 24, 25 rotura de femoral, finales de 25 problema nervioso, bueno, ese pinzamiento. Entonces lo hemos tenido que adaptar. Por eso estoy tan contento, porque joder, veo la foto y digo, bien, vale, bien. No es mi punto fuerte, no considero que las poses de espalda sean ni mucho menos mi caballo de batalla, pero este año creo que ha mejorado mucho. Le sigue faltando más tiempo, más trabajo, ¿vale? Más dedicación, pero estoy contento porque, joder, ha sido un año, hay 6 kilos de diferencia entre fotos, sí que es verdad que la condición no es la misma, entonces no son 6 kilos de masa muscular real, ¿vale? Pero estoy muy contento y vamos a seguir trabajando en ello, veo que hay una evolución, entonces es tiempo, al final yo ahora este año he cumplido 29, lo que hablamos, culturismo súper pesado, en el caso de ser profesional, Open, es una carrera de fondo y, joder, espero que todo vaya bien y queda para el Prime, entonces a seguir trabajando y ya recogeremos lo sembrado, ¿vale? ¿Qué hemos hecho con el trabajo de cadena posterior? Para los que me habéis preguntado, todo el año ha sido prácticamente igual. ¿A qué me refiero? Prioridad, cadena posterior, haciendo 2 días de espalda, ¿vale? Miércoles y domingo. Y la pierna, en este caso lo que hacía es, los jueves hacía la pierna completa y el domingo, ¿vale? Hacía espalda y trabajo específico de femoral. Entonces, de esa forma, lo que hemos hecho, como los brazos habían mejorado tanto respecto a otros años, ha sido quitar el día de brazo, ¿vale? El brazo lo he trabajado como un complemento, pero a lo que le hemos dado prioridad ha sido sobre todo eso. Miércoles día completo de espalda con un poquito de trabajo de bíceps, 3 series estamos haciendo ahora, y el domingo día de cadena posterior entera, que hacíamos primero trabajo de espalda, luego trabajo de femoral y algo de glúteo. Ya os digo, al principio metí alguna bisagra, a raíz del pinzamiento nervioso empezamos a meter trabajo de hiperextensiones muy específico para que no vaya más, ¿vale? Y sobre todo ahora que quedan 13 semanas, no queremos sustos, o sea, vamos a dar el máximo con lo que tenemos sin sorpresas o buscando que haya las mínimas. Entonces, bueno, esto que habéis visto es un poco el cambio de un año a otro, como os he comentado. Estoy muy contento, la verdad, y muy ilusionado porque veo que van saliendo las cosas. Ya os digo, en 2025, el año pasado, en el Ben Wader, además me llevé un palo porque cuando competí, yo sabía que a Denis, al chico que se hizo profesional, no le ganaba ni de coña, ¿vale?
Pero, como ya os comenté en el vídeo de que hablé de esa competición el año pasado y tal, fue la primera competición en la que yo no estaba de acuerdo con el resultado. A ver, en Portugal me pasó. En Portugal yo no estaba de acuerdo con el resultado, pero me favoreció. O sea, éramos 5, si no recuerdo mal, y yo quedé cuarto. Yo me veía quinto. Entonces dije, bueno, vale, genial. En este 2025, cuando competí ahí en el Ben Wader, estaba colocado segundo todo el rato. Yo sabía que al primero no le ganaba ni de coña, pero en el momento en el que hicimos las poses de espalda, o sea, ya os digo, todo el rato segundo, poses de espalda, me pusieron tercero y ya me quedé tercero. Y eso fue todavía como una hostia de realidad de decir, tienes una cadena posterior malísima, tío, espabila. O sea, ya os digo, malísima dentro de un contexto de un Pro Qualifier en culturismo, ¿vale? Y bueno, eso me motivó todavía más de decir, joder, yo ya sabía que no era un punto fuerte mío, pero encima que haces esa pose de venga afuera, pues me dio todavía más gasolina, ¿no? Para decir, venga, pues este año vamos todavía más a muerte. Y a ver, sé que es algo que siempre va a estar ahí. Es muy raro que un punto débil se convierta en un punto fuerte. Pero bueno, oye, que eso es lo bonito de esto, ¿no? El cada año ir mejorando zonas y decir, mira, pues mis brazos, por ejemplo, siempre habían sido malísimos, y después de 6 años, pues mira, pues ahora quizás, no sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que el doble bíceps de frente puede ser una de mis mejores poses a día de hoy. Luego, por otro lado, hablé con Roberto, y esto ya es lo último que os comento de la preparación, ¿vale? Me dijo eso, que el físico lo veía bastante mejor. Sí es cierto que bueno, cambiamos un par de detalles del tema del posing, ¿vale? Que eso ya os lo comentaré más adelante, os lo enseñaré, estirar un poquito más el tríceps, colocar las manos un poco diferente a la hora de hacer las expansiones. Pero lo importante o lo que más os puede interesar, que es de cara a los campeonatos, vamos a mantener la hoja de ruta. O sea, el 24 de mayo hacemos el regional, a las 2 semanas hacemos el Olympia, a las 2 semanas hacemos el Empro. ¿Por qué? Porque es cierto que una semana antes del Olympia está un campeonato que organiza OPAR en Madrid, no recuerdo el nombre del campeonato, pero el problema es eso, que para yo ir fuera, al final sabéis que Mallorca pues, es una isla, y esto lo digo para los que me veis de Latinoamérica. Yo para competir un domingo tengo que coger avión el viernes, ese día ya pasarlo fuera, te quedas ahí, el sábado haces el pesaje y el domingo compites. Y si tienes suerte el domingo duermes en casa y si no el lunes. Claro, si tú tienes que hacer eso 2 semanas seguidas, os imaginaos, yo compito un domingo, me voy el viernes, me pesaje el sábado, compito el domingo, duerme, vuelve el lunes, imaginaos eso mismo, haces martes, miércoles, jueves en casa y te vuelves a ir el viernes. Es mucho tute para el cuerpo. Entonces, lo ideal, siempre que se pueda elegir, para mí, es dejar 2 semanas. ¿Puedes dejar más? Sí, pero para los que habéis competido, lo sabéis, y los que no, pues mira, un dato interesante, es muy jodido aguantar un punto de competición. O sea, llegar cerca del punto de competición se aguanta, pero cuando tú ya estás para competir, ahí ya empieza, digamos, una cuenta atrás de, hostias, no me encuentro bien, estoy cansado, la cabeza ya empieza a fallar, porque no te ves, no te notas bien. A la mayoría lo que más nos gusta es entrenar, ¿vale? A la mayoría que hacemos esto. Y es el momento en el que peor entrenas. Te ves muy bien, pero las sensaciones son malísimas. Entonces, es muy duro cuando estás compitiendo el aguantar ese estado. Entonces, si te vas, como yo iba a hacer el año pasado, a hacer 2 campeonatos y luego esperar un mes, se hace larguísimo. Entonces ahí normalmente lo que se suele optar es por salir fuera. Oye, que en España no hay más campeonatos, pues o que el siguiente es dentro de un mes, como por ejemplo pasa entre el Ben Wader y el Olympia normalmente, pues haces algún Pro Qualifier, si tu objetivo es hacerte profesional, fuera de España y luego ya lo enganchas, ¿vale? En este caso, ya os digo, hacemos el regional, a las 2 semanas hacemos el Olympia, a las 2 semanas hacemos el Empro, ¿vale? Lo ideal, lo genial, lo estupendo, que sería, pues, si suena la flauta en el primer campeonato en el Olympia, la idea sería debutar en el Empro a las 2 semanas. Aprovechas que ya estás listo y fuera. Hay un escenario que estuve comentando con Roberto, que es, ¿qué pasa si en el Olympia estamos muy cerca? En el Empro quedamos ahí rozando, que lo que digo, quedas segundo, pero es que el que te ha ganado a ti es un danés que ha salido de una cueva, no conoce a nadie y a ese tío no le vas a ganar en la vida. Pues podríamos mirar otros campeonatos. Si no recuerdo mal, a las 2 semanas está Italia,
y a las 2 semanas está el Olimpia de Portugal. Ya os digo, no lo sé porque yo no he competido nunca más de 3 veces en una temporada, entonces habría que sopesarlo, pero la idea es, ya os digo, arrancamos a finales de mayo y en junio o julio cortamos. Además tengo proyectos que ya os contaré de cara a septiembre, entonces no podría estar compitiendo, sí en volumen, sí preparándome, pero no en momento competitivo. Entonces vamos, como se dice, piano piano, al objetivo. Espero que os haya gustado en este caso el cambio físico. Yo la verdad que estoy muy contento. Iré subiendo actualizaciones. Si vas a comprar en TVO porque te mola la ropa o necesitas suplementación, utiliza mi código en VitalFit. No me enrollo más. Nos vemos en el siguiente vídeo, tiburones. Un abrazo muy grande.